Gente, vamos a entrenar un rato, ¿qué dicen? Nada, mentira, vamos a meterle un poco de código Flutter ahora. Gente, hace unos días lancé un widget challenge en Facebook, no sé si están en el grupo de Facebook de Flutter y Dart en español. Básicamente para motivarlos a ustedes a que escriban código Flutter para que puedan aprender de una forma divertida, ¿no? Aquí tengo el video sobre lo que vamos a hacer. Los reté. Este video está siendo grabado antes del live, que este sábado, y el live es mañana, domingo. Los reté para ver si pueden hacer esta animación del widget. Déjame poner play, ahí está. Ahí está, esa animación, la de el menú, cómo se expande y cómo se achica cuando haces un drag. Ya veo que algunos han enviado. Esto es un poco para que podamos conocer más los widgets. Esto incluye también gestión de estado, lógica. Y en eso se basa Flutter, porque al final todos son widgets en Flutter. De nuevo voy a poner run. ¿Qué tal? El menú, a un drag, se achica. No sé, de repente a algunos les parece sencillo, pero bueno, para los que no, vamos a implementar esto y voy a mostrarles cómo hacerlo rápidamente en un video. Esto no es complicado. Tiene sus truquitos, pero voy a enseñarles ahora, ¿no? Entonces quédense porque voy a mostrarles cómo escribir esto de una forma muy sencilla. Ahí nos vemos. Listo, gente, ahora sí ya estamos en la parte del código. Ya tengo alguna base lista porque no quiero empezar de cero porque ya me han dicho que tardo mucho en cosas muy sencillas. Un listado simple de tarjetas, le he puesto un tamaño fijo. ¿Qué más tengo? Tengo un color ya definido que es el medio púrpura. Y un alto máximo y un alto mínimo que creo que podría tener el menú de abajo y el menú que se expande, ¿no? Pero esto se puede cambiar después. Después un contenido que voy a mostrar cuando se expande y un contenido del menú, que son los tres botones. Esto se puede cambiar después. Ahorita solamente quiero concentrarme en el movimiento del menú, que eso creo que es lo que podría estar más complicado en este challenge. Así que vamos a ver eso, ¿no? Le he puesto Extend Body para que ocupe todo el body y el menú esté detrás, se vea por detrás. Así que vamos con el Button Navigation Bar. Voy a crear mi propia barra de navegación y voy a usar un stack. Ahora sí. Quiero ver si el código se ve o está muy pequeño. Voy a agrandarle un poco más la fuente. A ver. Creo que ahora está bien. Y ahora no se van a quejar, ¿ok? Ahora sí. ¿Qué tendría que crear? Un Positioned. Lo primero que voy a hacer es crear el menú en dos estados. Primero el estado pequeño y luego el estado grande. Para el estado grande yo creo que la posición inicial, tengo acá el video, estoy viéndolo. La posición inicial es completa, ¿no? Entonces sería un bottom 0, left 0, right 0. Y el top sería, bueno, no le voy a poner top, le voy a poner height, que es la altura máxima. Max height. Y en content le voy a poner lo que había creado, build expanded content. Y quiero ver qué sucede. Esto está mal, voy a quitar esto. Ahí me apareció, pero no tiene color, así que voy a poner a todo esto un color que sea... En realidad todo tiene un color así púrpura, ¿no? Color y card color. Ya está. Y ahora faltaría el menú. ¿Cómo quedaría el menú pequeño? Entonces aquí sí voy a tener que jugar un poco para obtener la posición central. Y yo quiero tener estos valores. Voy a ponerle acá el max, el min, height. Left, acá necesito obtener el margen. Bottom no va a estar abajo, va a estar en un espacio, voy a poner 40. Y necesito ahora obtener el margen. Voy a hacer que el ancho, menu width, en base al media query voy a sacarle un porcentaje. A ver, size por 0.3 puede ser. Entonces esto va a ser el ancho. Y ya tengo, ya no me importa right. Voy a ponerle width, el ancho. Y me equivoqué, me faltó acá width. ¿Qué más? No estaba aquí. Y en left sería el media query, la mitad del media query menos la mitad de este ancho. Entonces voy a sacarlo mejor así. Size
igual a size. Y ya está. Entonces aquí tengo el size. Sería el entre 2, width entre 2, menos menu width entre 2. Aquí creo que ya estaría en la parte central. Sí, y ahora acá voy a ponerle el build menu content. Y está. No se ve bien porque por el color. A ver, voy a ponerle un rojo aquí. Ya está. Entonces, más o menos ya tendría esto en sus estados. Acá solamente tendría que ponerle un decoration. A ver, este sería un decoration, box decoration. Y que podría ponerle un border radius. El color voy a tener que moverlo. Border radius. Y acá sería, en la parte de arriba tendría solamente un vertical. No, perdón, border radius. ¿Qué estoy haciendo? Solo me interesa tener borde arriba, ¿no? Entonces sería un top, border top, y sería un radius circular 20. Ya está, arriba ya está. Y ahora faltaría el de abajo, que sí es completo, ¿no? Voy a también usar este vertical. Después les explico por qué. Decoration. Acá sería rojo. Solamente para que se aprecie nada más. Y aquí se sería en bottom también. Voy a copiar. Y ya está. Y ya está. Bueno, el menú está muy chico, ¿no? Según el video que tengo aquí. Un poco más. Así que 0.4. 0.5. Ya yo creo que en 0.5 ahí podemos, del tamaño del ancho de la pantalla. Entonces ya tenemos ahorita el menú en sus dos estados. Ahora, ¿cómo transicionamos? Seguramente ustedes habrán visto que pueden usar el Animated Position también y simplemente cambiar los valores que tenemos ahí, ¿no? Si ustedes hacen un set state y cambian los valores en el Animated Position, se va a animar y se va a transformar el menú grande, bueno, si es que usan un solo elemento, con los valores del menú chico, entonces va a ser la transformación. El problema que veo en que el Animated Position no nos da el control para nosotros poder mover con el dedo y quedarnos en un lugar y que el elemento se quede estático, ¿no? Porque una vez que tú lanzas la acción o haces el set state, automáticamente el Animated Position, como es animación implícita, va a animarlo todo. Tú no tienes ya el control, ¿dónde te quedaste, no? Si quieres volver ya no puedes, tienes que volver a hacer otro swipe o de acuerdo al gesto que le pongas. Así que por eso no voy a usar Animated Position. También se puede de acuerdo a los requerimientos en realidad del UX, ¿no? Si el UX te dice quiero que sea así, no quiero que tengas control del scroll, entonces está bien. Pero en este caso vamos a ver un poquito más cómo hacemos ese cambio y ese control. Así que vamos a explicar eso. Ok, lo primero es que no se asusten, que esto es súper sencillo, en verdad. Hacer esta animación es sencilla. A veces no tiene por qué complicarse tanto. Pero entiendo, ¿no? O sea, cuando uno está aprendiendo, como que busca de alguna forma hacerlo, y está bien, porque así es como aprendes, ¿no? Y luego te das cuenta que hay otras soluciones más sencillas. Incluso esta solución que voy a hacer, probablemente exista otra más sencilla que yo no la sé, ¿no? Y que alguno de ustedes seguramente la ha implementado. Este video está siendo grabado antes del challenge, así que miren, primero obviamente un animation controller, single ticket prior to mixing, esto ya saben. Implement, no, with. Tengo un problema porque la fuente, como está tan grande, no me deja o no me adecuo bien a programar, ¿no? Normalmente no soy tan lento. Init state, no autocompleta. Cuando la fuente está grande me bloquea a veces el autocompletar, no puedo ver lo que aparece, ¿no? Porque no me lo sé todo de memoria, sino me ayudo del IDE. Animation controller, bsync, sync this, const duration, y le vamos a dar unos 800 milisegundos. Ya está, va de 0 a 1 obviamente. El dispose no me voy a olvidar. Dispose. Por ahora voy a hacer que presionando simplemente el panel, el card, va a animar y hacer reversa, ¿no? Va a volver y vamos. Entonces aquí le voy a poner un... Bueno, necesito también saber si es que está o no, en qué estado se encuentra, expandido o no. Por defecto vamos a decirle que expanded es false. Ya está. Ahora necesito, a esto le voy a poner un gesture detector. Y cada vez que lo presione, voy a explicarles la idea principal de este challenge, ¿ya? Porque lo demás, los detalles ya lo voy a hacer de repente en speed code para no estar explicando todo eso. Simplemente a expanded le doy expanded set state
Tengo set state. No tengo set state, mira, no me autocompleta. Ya está. Es igual a lo niego nada más. Y voy a animar aquí el animation controller .forward. Si está expandido, le doy reverse para que haga la reversa. A ver, animation controller, reverse. Si no, forward. Y está. ¿Y qué más? Hacer un grab de esto. Animated Builder, obviamente. Y aquí que iría a List Animation y va el controller. Estoy escuchando el controller cada vez que refresca, cada vez que estoy haciendo el forward, en esa duración que le he puesto. Y aquí simplemente y a reducir estos dos y hacer un merge de estos dos elementos en uno. ¿Cómo lo hago? Tengo que interpolar valores. Tengo el valor mínimo y tengo el valor máximo. Entonces, ¿qué uso para interpolar? Fácil, el lerp double A, B y el tiempo. El tiempo va a ser la animación de 0 a 1, ¿no? Entonces simplemente interpolo valores. Por ejemplo, para aquí left era 0, ¿no? De 0 a la izquierda va a ser... ¿En el otro cuál era? Tengo que ponerle este cálculo, ¿no? Y aquí iría el control, el value. Voy a sacarlo aquí. Ya está, value. Ya está, lo mismo para la derecha. En este caso voy a eliminar derecha y voy a usar el width, porque sí me interesa el width. Ok, entonces el width también lo interpolo. Sería desde... Estoy usando... Bueno, acá sería el ancho total, que sería size.width. Voy a interpolar a menu width, creo que le puse. Menu width. Y el tiempo va a ser igual, value. Button también, acá button es 40, más fácil. Layer double de 0 a 40. Me pide... me falta el value. ¿Y qué me falta interpolar? Ya tengo la izquierda, tengo width, tengo button. Me falta interpolar que el radio también, ¿no? A ver, aquí sería... Si es que hago la interpolación entre 0 y 20. Va a ir de 0 a 20, está bien. Y acá podría poner una validación, ¿no? Si es expanded, está en privado. Si es expanded, contenido expandido. Si no, el contenido del menú. Pruebo y voy a hacer un hot restart. Vamos a ver. Ok, está expandido. Está expandido. ¿Por qué está expandido? Si expanded es true, pero expanded es false. Ajá. Height. Aquí me faltó la interpolación. Aquí sería primero con max height. Y aquí sería con min height. Value. A ver. Expandable. Ya. Está interpolando entre value y value. El momento es 0. Entonces está yendo a este elemento. Tendría que cambiar el valor. Creo que estoy invirtiendo. Voy a invertir estos valores. Acá voy a ponerle max height. Y ahí estaría bien, ¿no? Pero tengo que invertir todo entonces. Rápido, a ver. Menu width. Y está acá 40 y acá 0. Y acá sería 20 y 0. Probamos y ya está. Ahora le doy toque y salió un error. ¿Qué error salió? A ver, veamos. El overflow es que no está animando, ¿no? Animated controller. Si está expandido, entonces le doy reverse. Creo que acá está al revés. Reverse. Vamos a ver. Ahí está. Y ya está. Ya tengo la interpolación. Obviamente me salen overflows porque él está achicando y mostrando el contenido cuando no debe. Pero esto era básicamente lo que necesitaba, ¿no? Esta interpolación con la animación, ¿no? Está yendo muy lento incluso. Le voy a poner 600. Ahora sí. Vamos a meterle gestos porque necesito obtener los gestos cuando estoy haciendo drag de esto. Y que se mueva cuando yo le estoy haciendo el drag, ¿no? Entonces faltaría eso, ¿no? Vamos con eso. Ahora sí. Voy a agregarle una variable más que va a guardar la altura actual, que por empezar en min height, la
altura mínima. ¿Por qué? Porque cuando haga drag, la altura va a quedarse en un nivel que no es el mínimo ni es el máximo, ¿no? Así que va a tener una altura actual. Entonces ahora ya tengo este gesture detector, ya no me interesa este on tap, porque no me interesa el gesto ahí en el on tap. Así que voy a borrarlo, pero voy a agregar otros eventos. Por ejemplo, en el gesture detector tenemos varios eventos de drag. Uno de ellos es on vertical drag update, que como su nombre lo dice, cuando estás haciendo un drag va registrando los eventos, ¿no? Y el otro es on vertical drag end, que es cuando ha terminado ya has soltado el elemento, ¿no? Ya no está haciendo drag. Entonces, primero para el vertical update voy a validar también si está expandido. Esto lo voy a hacer afuera incluso, ¿no? Si el elemento está expandido puedo hacer drag, pero si el elemento está en menú no puedo hacer drag, ¿no? Si está expandido, está expanded, hay un callback. Si no, no me interesa, hay un null. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago cuando está expandido? Voy a refrescar, necesito refrescar el estado, porque mientras yo voy haciendo el drag quiero que actualice y cambie el tamaño de mi componente. Y entonces voy a obtener una nueva altura, new height, y va a ser igual a la altura que voy a tener actualmente menos el desplazamiento en delta en el eje Y, ¿no? Entonces ahí va como que achicándolo, ¿no? Esa va a ser la nueva altura. Y para que yo pueda ver también los cambios, mi controlador de la animación, el que controla el valor de 0 a 1, va a tener que cambiar también. Entonces controller value es igual a sería el current height, el que tengo actualmente, entre el máximo, ¿no? El máximo que puede. Es como un porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje voy moviéndome? Entonces, y ahora la altura actual va a ser igual a... Aquí es donde tengo que hacer una validación, porque tengo que ir del valor mínimo al valor máximo, ¿no? No puedo hacer un drag y mover y hacer que se incremente el tamaño de mi card, ¿no? Así que voy a hacer un clamp por eso. La altura nueva va a ser un valor mínimo, que va a ser el min height, esto ya lo tengo definido como constante, y el max height. Ya está. Entonces ahí ya puedo más o menos ir moviendo, ¿no? Vamos a probar, grabo. Y bueno, aquí no puedo agrandarlo, ¿no? Necesito un evento que me ayude a agrandar esto, así que para eso voy a ponerle un evento aquí a este botón, puede ser. Ok, entonces voy a agregar el gesture detector. Este es el botón central. Voy a hacer que este botón de aquí tenga un evento. On tap. Y aquí le voy a dar que anime. Le voy a decir que haces un set state, porque quiero decirte que ahora estás expandido, que te expandas. El current height va a ser igual al max height. Sí, porque ahora quiero que te agrandes. Y la animación nada más me falta, ¿no? Decirle al controller que hace un forward y que empiece desde cero, está bien, ¿no? Que empiece a animar todo de cero. Después, ¿qué más? Creo que con eso podría ser la animación y el drag, ¿no? ¿Ven este drag? El problema es que si lo suelto no hace nada. Se quedó ahí en un estado intermedio, zombie, ¿no? Porque no tengo nada registrado en el evento en end, vertical drag end, algo así. Así que voy a tener que corregir eso. Vamos al evento ese drag end, en vertical drag end. Ok, aquí. Entonces aquí también voy a validarlo, ¿no? Si está expandido, registro el callback. Si no, null, no vas a hacer nada. Y aquí, ¿qué podría hacer? Aquí sí tengo que hacer algunas validaciones, ¿no? Necesito como un threshold para decirle que cuando yo bajo el card hasta una determinada posición, entonces ya asumo que debe ir hacia abajo, ¿no? Entonces aquí puedo usar, por ejemplo, en mi caso, puedo usar el current height. Si es menor que la altura máxima entre 2, entonces quiero decirte que ya te achiques y te conviertas en menú. Le doy reverse para que empiece la animación y le digo que esto ya no va a estar expandido. Expanded igual false. Ya no le doy set state aquí, ¿por qué? Porque al hacer el controller reverse va a animar y ahí el expanded va automáticamente a pasar por ahí, ¿no? Creo que voy a reducir más set state porque algunos estoy usando lo demás.
Y si no, ¿qué va a hacer? Al expanded le voy a decir que es true. Y que voy a hacer un... Es decir, si lo suelto y no pasé el threshold, el límite, entonces quiero que regrese a donde estaba más grande, ¿no? Entonces, si yo paso un límite y lo suelto, entonces achícalo. Pero si es que no paso ese límite, entonces regresa a como estabas, ¿no? Pero ahora, ¿en base a qué porcentaje? Al current height entre max height. Porque no va a poder empezar de cero, porque si no haría la animación de cero y se veía horrible, ¿no? Entonces ya tengo, y el current height va a ser ahora el max height. Y estamos, ahora sí. Pum. Aquí lo voy a soltar y se achicó, ¿ven? Hay un error, vi. Voy a soltarlo aquí y regresó a su estado normal, ¿no? Voy a dejarlo aquí y ahí está. Ajá. Aquí cuando le doy, está bien. Suelto. Está. ¿Cómo arreglamos ese issue? ¿Ven? Lo que pasa es que esto es un column. Tengo un column ahí y como tiene elementos ya fijos, cuando le estoy quitando el tamaño, obviamente sale este overflow. No sé si podría ponerle un single child scroll view. Sería un scrollable, ¿no? Como a veces digo que podemos usar el single child scroll view. El problema es que esto se convierte en scroll. Pero bueno, con el scroll lo que pasa es que mi contenido se ve todavía, pero va desapareciendo. Otra cosa que podríamos hacer es usar aquí un fitted box. No sé si lo han usado, pero esto es un widget bien útil. Voy a ponerle un fitted box y para que tenga un efecto de que se está reduciendo, ¿no? Y en fit le voy a dar un box fit, no cover, sino es scale down. Y vamos a ver qué sucede. ¿Ven? Creo que esto se ve mucho mejor que ponerle un single child scroll view, porque el single child scroll view es que baja y va desapareciendo, pero no se ve tan cool, ¿no? Entonces aquí se ve mucho mejor, ¿ven? Mientras va teniendo menos tamaño, hasta está haciendo un scale down y reduciendo los elementos, y yo no me preocupo por nada más, ¿no? Ya no sale este overflow. Así que yo creo que ahí está. Otra cosa más para añadirle acá, curvas. Han visto como que el reto tiene como unos rebotes. Algo que yo podría transformar, podría este value transformar y obtener una curva. ¿Cómo? Miren, ¿cómo era? Usamos bueno, hay una curva, hay varias curvas, ¿no? El elastic in out, justo me apareció ahí. Voy a usar un método que se llama transform y voy a pasarle el tiempo en el que estoy. Y ya está. El nuevo valor ya va a estar con esa curva incorporada. ¿Ven? Se ve feo, pero ahí está la curva. Y otro trucazo más. Entramos al elastic in out. Justo preguntaban, ¿puedo cambiar la curva? Se puede, porque al final las curvas son clases, son objetos de arte. Miren. Elastic in out curve. Y aquí está la lógica. Si bueno, quieren complicarse, ya cambien este valor. O también miren este constructor. Por eso siempre es bueno leer el código, ¿no? Tiene un periodo aquí, ¿no? Está en 0.4, por eso está bien rápido. Pero lo bueno es que tiene un parámetro, ¿no? Es, ¿cómo se dice? Sin nombre, ¿no? Pero opcional. Period. Así que en vez de 0, bueno, tendría que yo crear mi elastic in out curve. Voy a dejarlo así, const. Y me olvido de esto. Y le paso aquí a un 0.7, por ejemplo. Ahora sí veamos. Ahí está. Algo anda mal con el drag. Ahorita voy a corregirlo, pero bueno, ya estamos por ahí, ¿no? Vamos a ver. Y no es nada con el drag está bien, sino que ya vi mi error. En la altura yo sigo usando min height y max height, pero en realidad debería ser min height y el current height, que es el valor nuevo que estoy teniendo en base al drag, ¿no? Entonces, ahora sí. Ahora sí, ¿ven? Yo tengo el control. No lo estoy soltando todavía, por eso no hace la animación. Pero ya está haciendo la interpolación de valores, ¿no? Ahora sí lo suelto y se achicó. Entro, se agranda. Lo voy a soltar aquí y regresa a su posición original, ¿no? Porque no pasó el límite, ¿no? Esto lo puedo cambiar aquí en... Por ejemplo, aquí le voy a poner 1.5, entonces. Aquí bajo y ya está, ¿no? Creo que 1.5 queda.
ahí creo que tengo un error. Voy a corregir. Este error es cuando presiono el botón. Le digo expanded true, max height. Y el controller hace un forward desde 0. Yo creo que esto está bien. Simplemente me falta esta validación, creo yo. En cuanto al contenido. Voy a agregarle un opacity aquí. Porque cuando esto está expanded, le puedo agregar un opacity. Y en opacity le puedo dar el valor que tengo. Bueno, tengo value, ¿no? Miren, aquí no estoy seguro si agregarle value directamente. Vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Se raya sabía, ¿Por qué sucede esto? Porque value, opacity me pide un valor de 0 a 1. Y value, como tiene una transformación con rebote, puede ser que pase negativo o pase del 1, ¿no? Así que tengo que tener cuidado y voy a usar directamente el control, el value. Y ahora sí, voy a salir para que no se raye más. Expandable, ya está. Boom. Ahí está. Ven como opacity se ve mucho mejor, ¿no? Ahí está. Bueno, gente, creo que ya quedó este widget challenge. Ahora simplemente voy a decorarlo y voy a hacer un poco de speed code y de ahí les muestro el resultado. Gente, algo que me percaté antes de empezar con el speed coding. Miren, cuando hago un scroll hay un hueco grande aquí, ¿no? Y esto es porque estoy usando stack y stack se expande aquí. Bueno, el stack en realidad está en toda la pantalla. Y así que esto se ve mal, ¿no? Así que no me queda otra que ponerlo en un widget, en un stack. Ya no bottom navigation bar, ya no esto, sino haría que esto esté en un stack. Si meto esto en un stack y pongo encima el widget, no pasaría nada. Si esto es un stack y todo esto iría aquí, ahora sí, ¿no? Solamente tendría que darle un padding adecuado cuando el menú está reducido. Y me sale el error del material, ¿no? Nada, entonces simplemente aquí iría el stack, ¿no? Vamos, column, this view, y esto no sería un column sino un stack. Y aquí tendría que darle un padding, const edge only button, y le voy a poner el min height. Estamos y ya está. Le podría poner un poquito más, pero bueno, ahora sí tengo acceso a los gestos y todo, ¿no? Ahora sí, vamos con el speed coding. Tengo esta clase ya lista que estoy generando. Es una clase music donde genero un nombre, la canción, perdón, el nombre del cantante de la canción, imagen de background y el cantante, el avatar del cantante, nada más. Simplemente para mostrar, y acá estoy generando. Ahora sí, gente, vamos con el speed.
llegamos a la parte final ya del video. Como vieron todo el proceso de creación de esto, aquí le he dado unos pequeños retoques gracias a Brian, que me ha ayudado, por ejemplo, a ponerle este menú horizontal a las fuentes y retoques aquí, por ejemplo, al icono de la aplicación. Ahora se ve mucho mejor. Y bueno, aquí lo tienen corriendo en Android, aquí a la izquierda en un Pixel 5, y aquí a la derecha está corriendo en un iPhone XR. Así que la belleza de Flutter es que el mismo código funciona para ambas plataformas. Y miren, en Android respeta el comportamiento del listado cuando llega al final, y en iOS tiene el rebote, ¿no? Así que esto está súper cool y siempre lo menciono en las charlas sobre las ventajas de Flutter, ¿no? Ven que va muy fluido. Y ahora sí, vamos a ver el menú, cómo se comporta. Primero en Android, ahí está. Ahora en iOS, ahí está. Voy a hacer un drag, vuelve a su posición, ahora abajo y ya está. Android está. De nuevo, a ver, ahora sí. ¡Tan! Llevo al umbral suelto y acá igual. Llevo al umbral suelto y ya está. Gente, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios sobre el video, no sé. Bueno, obviamente que quieren más cosas así, animaciones, widget challenge como estos, quieren que los rete más. Solamente dejen en los comentarios y bueno, y yo siempre estoy leyendo y respondiéndole todos los comentarios que tengan. Este challenge me pareció cool por el tema de esta animación, que obviamente esto en mi proyecto lo he refactorizado y lo tengo como un widget separado donde puedes pasarle cualquier parámetro. Esa es la idea, ¿no? De tener widgets así para que podamos reusarlos después. Y si están interesados también, gente, en el código fuente final de esto, o también quieren apoyar al canal, tengo suscripciones mensuales, o también quieren asesorías. Tengo un plan en el cual estoy apoyando a la gente en Slack, ¿no? Espero que entiendan eso, es porque también estoy trabajando a full y hay un plan en el cual puedo responder preguntas, dudas que tengan en Slack. Les voy a dejar el link aquí, van a ver el link. Estoy migrando todo a Buy Me a Coffee. Los que están en Patreon actualmente, bueno, no importa, pero sí los siguientes o los nuevos estoy migrando a esta nueva plataforma. Si están interesados en apoyar el canal o a obtener el código fuente, aquí les paso el link de las suscripciones. Espero que les haya gustado, gente, y no se olviden de seguir a full con Flutter, recomienden mi canal y dejen su like.